entonces. ¿Ok? Fíjense, aquí hay que aclarar una cosa importante, ¿no? O sea, los banqueros no prestan nunca su patrimonio. ¿Ok? El, por lo cual, es un error grave creer que los bancos prestan su patrimonio, ¿no? Y sobre todo, afirmarlo, ¿no? O colocarlo en las leyes, ¿no? Les voy a comentar dos cosas muy interesantes, ¿no? En la época del general Juan Vicente Gómez, ¿ok? No había crédito hipotecario ni había crédito agrícola, ¿no? ¿Ok? Entonces, para fomentar el crédito agrícola y el crédito hipotecario, se trató de hacer un banco que lo llamaron Banco Fundial. ¿Ok? El nombre es medio extraño, ¿no? Pero pues eso proviene de fundo, ¿ok? Que es el nombre que en algunos lugares le dan a las haciendas, ¿no? ¿Ok? Y ese banco iba a prestar en préstamo hipotecario y en préstamo agrícola, ¿no? Que como comento, no era el préstamo habitual, ¿no? ¿Ok? De hecho, la mayor parte de los banqueros venezolanos siglo XIX y siglo XX, ¿ok? Eran comerciantes, ¿ok? Y estaban más vinculados al sector comercial, ¿no? Por lo cual se cumplía la premisa esa que comenté yo al inicio de que los bancos normalmente prestaban al sector comercial, ¿no? Nunca prestaban a los, a los agricultores. Además, los agricultores tenían mala fama, ¿no? ¿Ok? Entonces, por esa razón, los banqueros evitaban prestarle al agricultor. ¿Ok? Y eso también ratifica que Venezuela nunca fue un país agrícola, ¿no? Venezuela fue un país muy comercial, ¿ok? Que tenía algunos productos eh, agroexportadores, ¿no? O sea, que eran productos agrícolas que se exportaban, ¿ok? De hecho, Venezuela no se autoabastecía en nada, ¿ok? Pero producía muchísimo café, muchísimo cacao, ¿ok? Y el café se vendía sin procesar y el cacao se vendía sin procesar, ¿ok? Por lo cual no había agroindustria, ¿no? Y una de las condiciones de los países que efectivamente son agrícolas, como Argentina y como Chile, es que en el siglo XIX esos países generaron una agroindustria, ¿ok? Y bueno, y los bancos le prestaban a la agroindustria en esos países, ¿ok? En el caso nuestro, ¿ok? No se generó la agroindustria sino a finales del siglo XIX y principios del XX, ¿ok? Lo cual ratifica que esto no era un país agrícola, ¿ok? Entonces, bueno, esta ley del Banco Fundial decía que el banco prestará su capital y reservas en préstamo hipotecario y préstamo al sector agrícola, lo cual es un error gravísimo, ¿ok? Es más, de hecho, cuando esa ley se presentó, una de las personas que más la criticó fue Enrique Pérez Dupuy, que en ese momento era vicepresidente del Banco de Venezuela y después pasó a ser presidente del Banco Venezolano de Crédito, cuando el Banco Venezolano de Crédito se fundó. Y él explicaba que los banqueros no prestan nunca el patrimonio, ¿ok? Lo cual es perfectamente cierto, ¿ok? Ojo con esto, en la ley actual de bancos dice el banco prestará su capital y reservas en préstamo hipotecario, ¿ok? Eso es ridículo, pues, ¿ok? Es más, de hecho, ¿cómo era que funcionaban los bancos hipotecarios en Venezuela? Los bancos hipotecarios en Venezuela mantenían su capital y reserva líquido, ¿ok? Se financiaban con instrumentos de largo plazo, que eran cédulas hipotecarias, y esas cédulas hipotecarias eran las que daban los recursos para prestar en préstamo hipotecario, ¿ok? Y ganaban en función del margen, ¿no? O sea, ellos colocaban los préstamos a algo así como el 10, 12%, ¿ok? Y captaban recursos entre el 7 y el 8%, ¿ok? Y con eso les daba suficiente para mantener la estructura del banco. ¿Ok? Es más, de hecho, el crédito hipotecario es un crédito bastante fácil de manejar sin mucho riesgo, porque la mayor parte de las personas que piden préstamo hipotecario son personas que están comprando su casa propia, ¿ok? Y las personas que están comprando casa propia normalmente pagan el crédito, ¿ok? Y si no pagan el crédito, el banco los liquida y consigue a alguien que asume el nuevo crédito, ¿ok? Por lo cual es un crédito de muy bajo riesgo, ¿ok? O sea que la ley de banco está mal diseñada, pues, ¿ok?
Ok, este, un banco requiere de estabilidad monetaria más de que de la existencia de un banco central, ¿ok? Y mosca con esto, ¿no? Los bancos son los primeros que quieren tener un banco central, ¿ok? Ellos están más, se sienten más cómodos con un banco central porque saben que el banco central puede, cubrir los riesgos de insolvencia, ¿no? ¿Ok? Puede. Pero además el Banco Central es el que genera los riesgos de insolvencia y de liquidez, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí hay una simbiosis peligrosa, ¿ok? Banco central, ¿ok? De hecho, fíjense, los principales enemigos de la dolarización, ¿ok? Son el gobierno que quiere tener moneda propia, ¿ok? Para poderla devaluar, ¿ok? Bueno, los economistas que normalmente creen que la función del Banco Central es devaluar para que el gobierno sea feliz, ¿ok? Y los banqueros, ¿ok? Que no quieren funcionar en un sistema de moneda dura porque le tienen miedo, ¿ok? Porque ellos sienten que en ese sistema el Banco Central no tiene la capacidad de hacer asistencia financiera, lo cual es falso, ¿ok? Y ellos estarían a merced de cualquier proceso, ¿cómo se llama? Eh, que contraviniera la solidez del banco, ¿no? ¿Ok? Pero eso no es totalmente cierto, ¿no? Sin embargo, son los principales enemigos de una dolarización en Venezuela, ¿no? Junto con, como comenté, el mismo gobierno, ¿ok? Y algunos economistas, ¿no? ¿Ok? Que no lo quieren, ¿no? ¿Ok? Ok, ¿cómo son los sistemas bancarios, no? Fíjense, en Venezuela, entre el año de 1873 y el año de 1940, funcionó una suerte de banca libre, ¿ok? Banco sin banco central, ¿ok? Con bancos que emitían billetes, ¿ok? Eso es lo que es un banco libre, ¿ok? Es más, de hecho, empezaron a funcionar a partir de 1800. O sea, yo estoy poniendo ahí 1873 porque 1873 es la segunda emisión del venezolano, ¿ok? Que es la moneda que estableció Guzmán Blanco, ¿ok? Después en el 79 él deriva del venezolano el bolívar, ¿ok? Y bueno, y desde ahí Venezuela tuvo estabilidad monetaria por casi 100 años, ¿ok? Entre 1873 y 1974 tuvo estabilidad monetaria, ¿ok? Con un Bolívar bastante fuerte, ¿ok? Y bueno, eso permitió que se formara un sistema de banca libre. Los primeros bancos de verdad, se fundaron en 1882, ¿ok? Y fueron primero tres bancos, ¿no? El Banco de Venezuela, ¿ok? El Banco Caracas y el Banco de Maracaibo, ¿ok? Eran los tres primeros bancos que funcionaron durante esa época hasta el final del siglo XIX. Cuando comienza el petróleo, ¿ok? Se vienen unos bancos extranjeros, ahí es cuando llega Citi a Venezuela, llega el Mercantile Bank of America, ¿ok? Una pila de bancos más, ¿ok? Y bueno, ahí el gobierno establece una nueva normativa, ¿ok? En la cual los bancos que podían emitir billetes eran solamente los bancos de capital nacional, ¿no? Y bueno, y la economía estaba creciendo de manera muy, muy importante, tanto que en 1916 se formó un cuarto banco libre en Maracaibo, que se llama Banco Comercial de Maracaibo, ¿ok? Maracaibo era un puerto importante porque era el puerto por donde salían las exportaciones de café, ¿ok? De Venezuela, ¿ok? Después ya en el 16 estaban empezando a salir también las exportaciones de petróleo por Maracaibo, ¿ok? Y esa es quizás la razón por la cual nace este banco que se llama Banco Comercial de Maracaibo, ¿ok? Que es un banco que desaparece en el siglo XX, ¿no? Desaparece en la crisis del 60, ¿ok? Y bueno, en el año de 1925 nace el Banco Venezolano de Crédito en Venezuela y en el 26 el Banco Mercantil y Agrícola, ¿no? ¿Ok? Que todos fueron bancos libres, pues. ¿Ok? Y eso funcionó muy bien hasta el año de 1940, ¿ok? Cuando muere Gómez, López Contreras, que es el que lo está sucediendo, estaba empeñado en la conformación de un banco central, aunque no hiciese falta, ¿no? ¿Ok? Y bueno, en el 38 hicieron la superintendencia de banco y en el 40
instalaron el Banco Central y por lo cual a partir de ahí y hasta 1960 funcionó un sistema de exclusiva banca comercial, ¿ok? Por lo cual el banco lo único que daba eran préstamos comerciales, ¿ok? Préstamos de corto plazo, ¿ok? Y algunos servicios financieros de largo plazo los hacía el gobierno, ¿ok? Y esta es quizás la razón por la cual en Venezuela la bolsa nunca fue grande, ¿ok? O sea, el hecho de que el gobierno, a partir del 45, cuando tumban a Medina, crea la Corporación Venezolana de Fomento, ¿ok? Y después crearon Corpo Industria para financiar a las empresas y las empresas que lograron el financiamiento a través de esos dos mecanismos que eran del gobierno, ¿ok? Les daban tasa preferencial, pero nunca pagaron el crédito, ¿ok? Entonces, bueno, eso impidió que se desarrollara un mercado de capitales más fuerte, ¿ok? Y después en 1960, ¿ok? Cuando comienza la democracia civil, entonces se crea la banca especializada. Ahí es cuando nace el préstamo hipotecario en Venezuela en 1960, ¿ok? Y comienza a derivarse hacia banca agrícola, ¿ok? Los préstamos agrícolas en forma se otorgan a partir del 74, ¿ok? Y bueno, ese sistema de banca especializada con varios grupos financieros que tenían varios tipos de banco, banco hipotecario, sociedad financiera, banco comercial, ¿ok? Se fusionan en la nueva ley de banco, ¿ok? Que obliga a la creación de bancos múltiples, ¿no? ¿Ok? Bancos que hacían todas las funciones al mismo tiempo, ¿no? ¿Ok? Pero de nuevo, la mayor parte de los préstamos son préstamos de corto plazo, ¿ok? Entonces, y después en el año 2010, ¿ok? Se introdujo una modificación en la ley y se facilitó la creación de bancos microfinancieros, ¿ok? Para dar préstamos a las empresas micro y pequeñas, ¿no? ¿Ok? Y aquí yo tengo que comentar una cosa más, ¿no? O sea, en la medida en la que la banca se fue desarrollando en Venezuela, ¿ok? En el año 45, precisamente, cuando los adecos tumban a Medina, junto con los militares, entonces surgieron dos grupos financieros, ¿no? Surgen el Banco Unión, ¿ok? Y el Banco del Caribe, ¿ok? Y esos bancos en Venezuela daban préstamos microfinancieros, ¿ok? Y préstamos a las pequeñas y medianas empresas. O sea, ese era el mercado de los bancos Unión y del Caribe, ¿ok? Y para más señas se los explico, ¿no? O sea, ambos bancos tenían sus oficinas principales en el centro de Caracas, ¿ok? Y aunque el Banco del Caribe venía de Puerto Cabello, ¿no? ¿Ok? La creación original del Banco del Caribe es en Puerto Cabello, después se mudan a Caracas, ¿ok? Y montan la sede en Caracas, ¿ok? Y bueno, los clientes naturales de ellos, ¿ok? Eran eh, libaneses y sirios, ¿ok? Que tenían sus negocios alrededor del Banco del Caribe en el centro, ¿ok? O sea, toda esa gente de San Jacinto, ¿ok? Del Silencio, ¿ok? Y de todo el casco central de Caracas, ¿ok? Que tenían origen libanés y sirio, le solicitaban préstamos al Banco del Caribe, ¿no? ¿Ok? Y el Banco Unión le prestaba el mismo servicio a los comerciantes y empresarios de religión judía, ¿ok? Porque los del Banco Unión eran sefardíes, ¿ok? De hecho, el Unión nace de la asociación de tres familias sefardíes, ¿no? La familia Benacerraf, la familia Pariente y la familia Salvatierra, ¿ok? Y bueno, y ellos le prestaban a los judíos, ¿no? ¿Ok? Mientras que los otros le prestaban a los árabes, pues, ¿ok? Y era préstamo de micro y pequeña empresa, ¿ok? Es más, yo comento esto porque yo estoy cansado de oír en tesis de grado que dicen, no, que esto lo inventó un tipo en Pakistán que se llamaba Yunus, ¿ok? Bueno, antes que Yunus, ¿ok? El señor Dao, ¿ok? Y el señor Benacerraf, ¿ok? Ya daban préstamos de este tipo, ¿ok? A personas que tenían pequeñas y medianas empresas, ¿no?
¿ok? O sea que eso no es un invento de Pakistán ni nada por el estilo, ¿no? Eso existe en todos los países, ¿no? O sea, hay bancos que se especializan en el negocio micro, ¿ok? Y hay bancos que se especializan como JP Morgan en el negocio de las grandes empresas, pues, ¿ok? Es más, de hecho, a mí me da mucha risa, ¿no? Porque en el Banco del Caribe había un señor, ¿ok? Que era compadre del viejo Dao, que cuando alguno de los árabes se atrasaba, él iba a tomar café en el negocio del árabe y lo presionaba para que pagara el crédito, ¿no? ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer un gestor de banco microfinanciero, ¿no? O sea, tú te estás atrasando en los pagos, págame, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que hacían, pues. ¿Ok? Igual hacía Benacerraf, ¿ok? O sea que ese negocio microfinanciero no es un invento nuevo, ¿no? ¿Ok? Es más, este país era muy pobre, ¿ok? Y volvió a ser pobre, ¿ok? Ok, dije que hay dos instituciones dentro del mercado bancario, una de ellas es la Cámara de Compensación, ¿ok? ¿Cómo funciona la Cámara de Compensación? Fíjense, todos los bancos tienen cuentas corrientes en el Banco Central, ¿ok? Y esas cuentas corrientes del Banco Central son la base del sistema de compensaciones y del sistema interbancario que funciona en la Cámara de Compensación. ¿Ok? ¿Cómo funciona eso? Todos los días miércoles, ¿ok? Los bancos tienen la obligación de informarle al Banco Central cuál es su posición de depósitos. ¿Ok? Entonces el Banco Central calcula el encaje que debe tener ese instituto financiero y bueno, y le informa al banco cuánto debe tener depositado el día viernes, ¿no? Y bueno, el banco debe mantener ese saldo como mínimo desde ese viernes hasta el viernes que sigue, ¿ok? Como encaje, ¿no? Y por supuesto, si excede el monto, entonces eso es lo que se llama excedente sobre encaje, ¿ok? O sea que así es como funciona el sistema de cámara de compensación. ¿Para qué funciona así? Bueno, porque hoy no es tanto como lo era antes, ¿no? Pero antes los bancos aceptaban depósitos de otros bancos, iban a la Cámara de Compensación, en la Cámara de Compensación el otro banco revisaba esos cheques, ¿ok? Y algunos los aceptaba, algunos los rechazaba, ¿ok? Y se liquidaban los saldos diferenciales, ¿no? ¿Ok? ¿Y cómo se liquidaban? A través de esa cuenta corriente que tiene cada banco en el Banco Central, ¿ok? Así es como funcionaba la Cámara de Compensación, pues, ¿ok? Y obviamente cuando el banco no cubría el encaje, ¿ok? Entonces se decía que había deficiencia de encaje o que no se cubría el encaje, ¿ok? Y normalmente al banco lo multaban, ¿ok? Y cuando la multa, cuando eh, ¿cómo se llama? La incidencia de no cubrir el encaje era prolongada, entonces el Banco Central prendía las señales de alerta para darse cuenta de que ese banco probablemente tenía problemas y había que intervenirlo, ¿no? ¿Ok? Por esa razón es que los bancos no, ¿cómo se llaman? Perdón, las crisis financieras no se dan de la noche a la mañana, ¿ok? Son un proceso que se va generando, ¿ok? Y el Banco Central se va enterando, ¿no? ¿Ok? Y al mismo tiempo el Banco Central es el que decide el banco que quiebra y el banco que no quiebra, ¿no? ¿Ok? O sea que ese cuento de que los bancos centrales los agarran de sorpresa, ese cuento es falso. ¿Ok? Ok, esto sería la parte de mercado. Vamos a meternos con el primer mercado, ¿ok? Que sería el mercado de cambios, ¿no? Vamos a ver cómo nos resulta, ¿ok? A ver hasta dónde llegamos nosotros con el mercado. Yo creo que lo podemos terminar, ¿no? El mercado de moneda, ¿no? ¿Ok? Una pregunta, ya va. Espérense para hacerla que se vea la presentación. Ok, todos la ven, ¿no? Ok, sí. Ahí dice, me dice el sistema que es chismoso, me dice que sí la están viendo. Ok, ok, mercado de monedas, ¿no? Este es el mercado de cambios. Ok, vamos a ver cómo funciona. Este es el primer mercado que vamos a ver. Ok, hay que tener algunos conceptos básicos aquí, ¿no? Llamamos mercado spot al mercado regular de un determinado producto, mercancía o instrumento. Esto es transparente. Todos los mercados llaman mercado spot al mercado regular
de ese mercado. ¿Ok? Y llamamos liquidación spot al plazo de la liquidación de ese mercado regular. ¿Ok? En Venezuela es 2 días hábiles. ¿Ok? Hay países donde es un poquito diferente. ¿Ok? En Venezuela durante algún tiempo el mercado de capitales tenía 5 días para liquidar. Hoy en día tiene 2 igual que los bancos. ¿Ok? O sea que depende del país. ¿Ok? El, la liquidación se puede hacer más rápido o más lento. ¿Ok? Generalmente es de 2 días. Y en el caso venezolano, en todos los mercados es de 2 días. ¿Ok? Llamamos mercado de contado al mercado que se liquida en un plazo menor al spot. ¿Ok? Y llamamos mercado de plazo o de futuro a aquel mercado que se liquida en un plazo mayor al spot. ¿Ok? Y generalmente, o sea que el spot es el punto por el cual se diferencian los mercados, ¿no? Y de hecho la palabra spot, ¿ok? Lo que significa es punto, ¿ok? Pero punto temporal, ¿ok? No punto gramatical. El punto gramatical es dot, ¿ok? Entonces, bueno, generalmente se utiliza en estas medidas la base 30360, que ya la vamos a explicar también, ¿ok? Entonces, los plazos de liquidación siempre se miden en días hábiles, ¿ok? Porque la liquidación de la operación tiene que hacerse en un día hábil bancario, ¿no? ¿Ok? Mientras que los días de intereses se miden por días continuos, ¿ok? O sea que me cobran intereses por sábado y domingo, pero yo no puedo liquidar un día sábado o un día domingo, ¿ok? O sea, eso es bien importante, ¿no? ¿Cuáles son las bases temporales, ¿no? En finanzas, la que más se usa es la base bancaria, que también se le llama base comercial y que también se le llama base 30360, ¿no? El origen de esa base es el calendario lunar, ¿ok? Que es el primer calendario que tiene el ser humano, ¿ok? O sea, el ser humano desde la época primitiva, antes de que existieran las ciudades, se dio cuenta de que la luna cambiaba de fase, ¿no? ¿Ok? Y de ahí provienen los dos primeros sistemas de medición temporal, ¿no? ¿Ok? De hecho, la luna, ¿ok? Se mueve alrededor de 27 días y algo, ¿no? ¿Ok? Por lo cual, entre cada cuarto y cuarto, ¿ok? O sea, entre la luna nueva y el cuarto creciente, y entre el cuarto creciente y la luna llena, entre la luna llena y el cuarto menguante, y entre el cuarto menguante y la luna nueva, más o menos transcurren 7 días, ¿no? Entonces de ahí viene ese sistema que es el sistema de la semana, ¿ok? O sea, un cuarto del movimiento de la luna, ¿ok? Era la semana, ¿ok? Por eso que el sistema de la semana no cuadra con los otros sistemas, ¿ok? Esa es la razón del por qué no cuadra, pues porque está basado en otro movimiento, ¿no? ¿Ok? Y bueno, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a las cuevas de Altamira, ahí vamos a ver las fases de la luna en algunos de los dibujos en las paredes, ¿no? ¿Ok? Igual que ellos dibujaban mastodontes y cosas de esas, ¿ok? Y ciervos, un montón de animales, también dibujaban las fases de la luna, ¿no? ¿Ok? Y el primer calendario que tuvo el ser humano era un calendario lunar, ¿no? Es más, de hecho, Manetón, ¿ok? Que era el primer historiador griego que escribió sobre Egipto, decía que en Egipto se usaba el paso de la luna, ¿ok? Como medida del año, ¿ok? Por lo cual un mes lunar era un año, ¿ok? Después en Mesopotamia, ¿ok? Que eran un poquito más sofisticados y que incluso descubrieron el zodíaco y todas esas cosas, ¿ok? Ellos establecieron que los meses tenían 30 días, ¿ok? Y que el año tenía 12 meses de 30 días, ¿no? Y de ahí viene la base 30-360, ¿no? Ahora, ¿por qué 12 meses de 30, ¿no? ¿Ok? Porque ellos tenían dos sistemas numéricos, ¿no? Un sistema decimal que salía de contar los 10 dedos de la mano, ¿no? ¿Ok? Y un sistema duodecimal que salía por oposición cuando ustedes contaban las falanges, ¿ok? De los otros 4 dedos, ¿no?
Si ustedes cuentan del dedo índice, del dedo medio, del dedo anular y del dedo meñique, las falanges cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? Entonces ellos usaban esos dos sistemas como base de numérica. ¿Ok? Por eso es que hay cosas que se venden en docena, como los huevos. ¿Ok? Hay cosas que se venden en decena. ¿Ok? Y bueno, y por esa razón el mes tenía 3 veces 10, ¿ok? Y el año tenía 12 veces 30, ¿no? ¿Ok? De ahí viene la base lunar, ¿no? Y ese calendario que se homologó, ¿ok? Fue el calendario que se usó durante mucho tiempo en toda la zona del Mediterráneo, ¿ok? Es más, de hecho, los únicos que usaban el sistema de base corriente, que es el sistema de 365 días y un bisiesto cada 4 que daba 366, ¿ok? Era el mundo egipcio, ¿no? Porque los egipcios que no inventaron el zodíaco, ¿ok? También eran muy observadores, ¿no? Y ellos descubrieron que ocurría una regularidad, ¿no? Ellos descubrieron que el río Nilo, ¿ok? Crecía cada 365 días y un cuarto, ¿ok? Entonces ellos dijeron que el calendario perfecto tenía que ser el lunar, que era el que habían usado antes, ¿ok? Y este calendario nuevo era imperfecto, ¿no? Por lo cual esos 5 o 6 días eran 5 o 6 días malditos, ¿ok? Y de hecho los sacerdotes egipcios le recomendaban a sus feligreses que esos 5 o 6 días, dependiendo si esto era bisiesto o no, ¿ok? No salieran de la casa porque ahí podían ocurrir grandes cataclismos, ¿no? ¿Ok? Y la gente supersticiosamente se guardaba en su casa esos 5 o 6 días, que eran esos 5 o 6 días malditos, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y ellos establecían eso, que cada 4 años se sumaba un día más, ¿ok? Para que cuadrara aquello de 365 días y un cuarto, ¿ok? Y bueno, y ellos anticipaban con mucha regularidad el crecimiento del río Nilo, ¿no? Para permitir que los agricultores sembraran en el momento preciso, cosecharan en el momento preciso, etcétera, etcétera. ¿Ok? Después esa base, o sea, esa forma de calcular el tiempo se masificó cuando César conquista Egipto y él aprende de Cleopatra, ¿ok? El uso del calendario de 365 días y un bisiesto. ¿Ok? Entonces, y él dice que él lo inventó, ¿no? Y por eso que nosotros a ese primer calendario que se usó masivamente en el imperio lo llamamos calendario juliano, ¿ok? Porque supuestamente lo inventó Julio César, ¿ok? Y después ese calendario fue modificado por un papa que se llama Gregorio, y por eso que el calendario se llama gregoriano, ¿ok? Sin embargo, algunos instrumentos y el contrato del instrumento dice cómo se calculan los intereses. El contrato puede decir base 3360, puede decir base corriente, en cuyo caso los meses se miden en 28, 29, 30 y 31, ¿ok? Y los años en 365 cuando el año no es bisiesto y 366 cuando es bisiesto, ¿ok? Por lo cual en finanzas es necesario saber cuándo el año es bisiesto, ¿ok? Y bueno, o como dato, ¿no? ¿Cómo se sabe si un año es bisiesto? Bueno, ustedes toman el número del año, lo dividen entre 4, ¿ok? Y si no da residuo, ese año es bisiesto, ¿no? Por ejemplo, el año 2020, ¿ok? Ustedes lo dividen entre 4 y da 505, ¿no? ¿Ok? Entonces ese año es bisiesto, ¿ok? Ojo que cuando el año tiene más de 2 ceros, o sea, más de un cero, ¿ok? Por ejemplo, el año 1000, ¿ok? Pudiera ser bisiesto, porque ustedes dividen 1000 entre 4 y da 250, pero 1000 no es bisiesto, ¿no? ¿Ok? O sea, cuando el año tiene más de 2 ceros, ¿ok? Más de un cero al final, entonces ese 1000 se divide por 400, ¿ok? Y ahí eso les daría 250, por lo cual 1000 no es bisiesto, pero 2000 sí es, ¿ok? Entonces, si ustedes dividen 2000 entre 400, eso da 5, ¿ok? Por lo cual 2000 es bisiesto, 1000 no es bisiesto, 3000 no será bisiesto, aunque sea divisible por 4,
¿ok? 4.000 sí será bisiesto, ¿ok? Así es como se sabe cuando un año es bisiesto, pues. Si ustedes lo dividen por 4 y deja residuo, no es bisiesto. Si lo dividen por 4, no deja residuo, no es bisiesto, ¿ok? Con la excepción de que cuando tiene más de un cero al final, tienen que dividir por 400, ¿ok? Y hay unas bases que son mixtas, ¿ok? Hay una base que llaman corriente 360, en la cual se combinan los meses tal cual son con los años de 360 días, ¿no? Y hay una base que se llama que se llama 30 corriente, que también es mixta, ¿ok? En la cual se combinan meses de 30 con el año en 365 y 366, ¿no? Y de nuevo, aquí es necesario saber cuándo es bisiesto para dividir por 366, ¿ok? Ojo, eso lo explico porque eso no lo explican en matemática financiera y lo deberían explicar, ¿ok? Ok, consejo, siempre revisen los contratos, los prospectos y los decretos porque ahí se explica cómo se calculan los intereses, ¿ok? Y así no se llevan sorpresas, ¿ok? De hecho, en Venezuela, ¿ok? Cuando se emitían bonos en bolívares, bonos públicos en bolívares, ¿ok? La base de emisión era la corriente 360, ¿no? ¿Ok? Por lo cual los meses se medían tal cual eran, 28, 29, 30, 31, y el año en 360, ¿no? Por lo cual el cálculo de intereses es distinto de un bono base 30-360. ¿Ok? Eso hay que tenerlo bien presente cuando uno tiene determinados instrumentos financieros, ¿no? Ok, el concepto del interés. ¿Ok? El interés es el premio por el tiempo o el canon de arrendamiento del dinero. Esas son las dos definiciones de la tasa de interés. ¿Ok? El interés es el premio que se paga por el tiempo y es el canon de arrendamiento del dinero. No es nunca el precio del dinero. ¿Ok? Que yo sé que ese es el concepto que le enseñan a uno en la escuela de economía, pero ese no es el precio del dinero. Explico por qué. ¿Ok? Si yo al terminar esta clase me voy al kiosco de la esquina y me compro un cocosete, yo pago el precio del cocosete y el cocosete es mío. ¿Ok? Es más, yo no tengo que darle cuenta nunca al dueño del kiosco del cocosete. ¿Ok? Y yo hago con el cocosete lo que a mí me da la gana. ¿Ok? Llego a mi casa, se lo regalo a mi esposa, me lo como yo solo porque soy goloso. ¿Ok? O en el camino se lo regalo a alguien, ¿ok? Porque me dio la gana. ¿Ok? Porque eso es mío. ¿Ok? Pero cuando yo pido un crédito, ¿ok? Yo estoy obligado a devolver el dinero que me prestaron y pagar la tasa de interés. ¿Ok? O sea que el interés no es el precio del dinero. ¿Ok? El interés se asocia más al concepto de un alquiler. ¿Ok? Cuando ustedes alquilan un apartamento, ¿ok? Ustedes están obligados a devolver el apartamento y a pagar el canon de arrendamiento. Y ustedes no son dueños del apartamento. ¿Ok? O sea que el préstamo se asocia mucho a la operación de alquiler, ¿no? Por lo cual es el canon de arrendamiento del dinero. Ustedes están alquilando el uso del dinero. Ustedes no son dueños del dinero. ¿Ok? Y al mismo tiempo, el dinero es el premio que se paga por el tiempo, ¿no? O sea, la diferencia entre el presente y el futuro, ¿ok? Es lo que hace que la cantidad varíe entre el futuro y el presente, ¿no? Eso es la tasa de interés, ¿ok? ¿Ok? Por eso es que es muy importante entender el concepto de valor presente de los activos, el valor presente neto, ¿ok? Como ganancia o pérdida en esa operación, ¿ok? Y entender que no existen tasas negativas, ¿ok? Eso es un absurdo, ¿ok? Porque el interés no es un concepto monetario, ¿ok? Es un concepto financiero, pero no monetario, ¿ok? Es más, los banqueros no venden papitas fritas, ¿no? Por lo cual eso no se calcula en términos de tasa de interés real, ¿ok? Y ya yo expliqué hace un ratico cuando estábamos viendo el otro laminario que el banquero gana por la diferencia de tasas, ¿no? O sea que a él le importa más la tasa relativa que la tasa real, ¿ok? Fíjense, si el banquero me presta a mí al 25%, ¿ok? Y a él le cuesta captar los fondos 4, ¿ok? Entonces su ganancia tampoco es
25 menos 4, ¿no? Su ganancia es 25 entre 4 menos 1, ¿ok? Si yo divido 25 entre 4, eso me da más o menos 6 y algo, ¿no? Menos 1, 5 y algo, ¿no? O sea que el banquero está ganando 500%, ¿ok? Y eso, por supuesto que puede superar muchas tasas de inflación, ¿ok? Incluso en este momento, la tasa de inflación venezolana no llega al 500%, ¿ok? O sea que ese diferencial de tasas lo hace a él obtener ganancias importantes, ¿ok? Claro, hoy no lo hace porque la política monetaria no se lo permite por medio de los encajes, ¿no? ¿Ok? Pero cuando había la suficiente liquidez en Venezuela, ¿ok? El banquero ganaba mucho dinero, ¿no? ¿Ok? Con tasas de interés negativas en términos reales, ¿ok? Por lo cual, el concepto de tasa de interés negativa es un poco absurdo en finanzas, ¿ok? Ojo que yo sé que se usa mucho en economía porque yo también soy economista, ¿ok? Eh, recomendaciones muy importantes, ¿no? Volviendo al concepto de mercado como proceso, hay que tener presente las prácticas y costumbres de cada mercado, ¿ok? Y en el caso de los instrumentos, hay que leer la documentación relativa al instrumento para evitar errores, ¿ok? Y para actuar con pleno conocimiento, ¿ok? O sea, no den las cosas por ciertas y por dadas, ¿ok? Hay que leer los contratos, ¿no? ¿Ok? Muy importante leer los contratos, ¿ok? ¿Estamos? ¿Ok? O sea, eso es bastante importante, ¿ok? Miren, le queda 2 minutos a esto. Yo voy a pararlo, ¿ok? Hago una nueva convocatoria y ahí vemos el mercado de cambio, cómo funciona en la realidad y con eso cerramos la clase de hoy, ¿ok? Entonces yo tranco esto, ¿ok? Nos salimos y volvemos a entrar con la dirección que les indique en un momentico.